Dios les bendiga, hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo por este medio. Y en este vídeo vamos a hablar acerca del poder de la oración. El poder de la oración es un acto de fe, de creerle a nuestro Señor Jesucristo, de que todo lo que nosotros le vamos a decir, Él nos va a corresponder en su debido tiempo y en su buena voluntad. Es esa comunicación de expresarle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, de expresarle nuestras inquietudes como temores, aflicciones, problemas, persecución, todo lo que nos esté rodeando, ya sea que estemos en alegría o estemos en problemas o en angustia, le vamos a expresar y vamos a tener esa seguridad que nuestro Señor Jesucristo nos va a responder en su buena voluntad. Y nosotros pacientemente vamos a esperar esa respuesta. Así como el salmista David. Dice la Biblia que David expresó sus oraciones y Dios escuchó sus palabras. Vamos al Salmo 18:6. Dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Tener esa seguridad creíble, creerle al Señor que mi oración llegará hasta su templo y que Él inclina su oído y escucha mis palabras. Salmo 17:6 dice así: yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Seguridad. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Creíble que nuestras oraciones el Señor nos oye y Él inclina su precioso oído a escuchar nuestro ruego. Cuando estamos acongojados, cuando estamos felices, cuando expresamos nuestra gratitud, cuando nos sentimos en problema, en angustia, el Señor está allí. Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces en el proceso de la ansiedad hemos estado angustiados, quebrantados, y el enemigo nos ha hecho creer o nos hizo creer que Dios no nos escuchaba, que Dios nos había desechado, que Dios no estaba allí, desprestigiando lo maravilloso y lo perfecto de Dios? Pero mire qué dice las Escrituras: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a escuchar, presto a lo que nosotros queremos expresarle. Nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, saber que Él está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el único que nos da ese vigor, nos da esa fe para seguir avanzando, que nos ayuda a lidiar con nuestro día a día en medio de la situación que estamos viviendo. Es maravilloso cuando hemos llegado a este nivel de oración, de creerle a Dios que Él totalmente nos escucha, no dudando absolutamente nada, porque llegar a este nivel no dudando, no de decir tal vez el Señor me escucha o tal vez el Señor me responde. No, aquí no hay un tal vez, no hay un no, aquí tengo la seguridad que Dios me va a responder y que Él está conmigo y que Él sabe lo que yo estoy sintiendo y yo le voy a expresar mis congojas, mi dolor, mi felicidad, mis angustias, y sé que Él me va a responder y yo pacientemente esperaré.
Pero para llegar a este nivel de oración, tenemos que reconocer un mal que hay en nosotros. Y es reconocer nuestros pecados. El pecado que hace división entre el hombre y Dios, que nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Mire qué malo es el pecado. Es por eso que Dios nunca busca por las ramas del problema, sino busca la raíz del problema. Y la raíz del problema es el pecado. Vamos al libro de Isaías. Isaías 59, 1 y 2. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado. Es la lepra de la humanidad. Es el pecado que no nos deja avanzar, que no nos deja ver la luz, que no nos permite recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y confesamos nuestros pecados a Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo rompe esas cadenas de esclavitud, esas cadenas de opresiones, de maldiciones, y nos hace libre. Nos hace libre y nos lleva a la profundidad del poder de la oración. Es aquí y es así. Aquí lo dicen las Escrituras, que el pecado nos separa de Dios, hace división entre Dios y el hombre. Pero cuando nosotros reconocemos y confesamos nuestros pecados y reconocemos que necesitamos ser salvos por nuestro Señor Jesucristo, entonces Él rompe esas cadenas y nos liberta. Entonces vemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Escucha nuestro ruego, escucha nuestras oraciones. Sentimos su presencia, que Él está aquí y Él está contigo. Porque hemos entendido que Dios busca el problema de raíz, no por las ramas, sino la raíz del problema. Y la raíz del problema es el pecado. Porque mucha gente vemos que nunca avanza, que se esfuerza, trabaja y todo lo que toca se muere. Y les vemos siempre en la calamidad, en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque nunca han confesado sus pecados. Y el pecado nunca nos permite llegar a la presencia de Dios. Nunca el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Porque el pecado nos separa de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón, entonces es aquí que nos entristece y nos damos cuenta que hemos fallado. Nos damos cuenta que hemos traspasado las leyes, hemos falseado los derechos, hemos roto el pacto sempiterno. Y reconocemos, confesamos nuestros pecados y venimos, y Cristo Jesús rompe las cadenas y nos hace libre. Nos hace libre, hermanos. Pero la oración es más profunda. No es una simple oración de orar 10, 15 minutos y querer que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. No es así. No es así. Vamos al libro de los Hechos para que veamos el poder de la oración.
Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 12, verso 5. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice las escrituras que Pedro estaba encarcelado y la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Estaba en constante oración y ruego a Dios para que Pedro fuese libertado. Y el Señor envió su ángel, sacó a Pedro desde donde estaba, y dice las escrituras que Pedro se le cayeron las cadenas solitas las cadenas se cayeron y fue libertado. Ese es el poder de la oración, de estar en constantes súplicas, en constante ruego. Es la importancia que nosotros debemos de buscar esos ancianos piadosos en nuestras congregaciones. Y si tenemos una petición o estamos pasando por un proceso bien fuerte como es la ansiedad y la depresión, pues hacer una nota y decirle al hermano o a la hermana: ayúdeme a orar, estoy pasando por esta situación, y pedir específicamente por la situación que estamos pasando. Y los ancianos van a orar por la situación que nosotros pues hayamos presentado. Es la importancia de estar ligado con gente de fe, con gente que está unánimes, en constante oración. Aquí vemos a la iglesia. Ese es el poder de la oración. El poder de la oración rompe las cadenas, las opresiones, los lazos de iniquidad, nos saca de la esclavitud del pecado, así como Pedro. ¿Cuáles son tus cadenas que te tienen atado para no avanzar, para no ver la gloria de Dios, para poder llegar al nivel de oración que Dios nos quiere llevar, de pasar ante la presencia de Dios? ¿Cuáles son esas cadenas que no te permiten acercarte a Dios? La incredulidad, el miedo, la duda, la ansiedad, la depresión, la parálisis espiritual, la ceguera espiritual, el afán a la vida, los pecados. Es aquí que el Señor nos enseña por medio de las Sagradas Escrituras que la oración rompe cadena, nos liberta. Aquí vemos a Pedro, la iglesia en constante oración, y Pedro fue libertado porque el Señor envió su ángel y le sacó desde adentro, desde donde lo tenían encarcelado, y sus cadenas cayeron solitas. Aquí el Señor nos enseña el poder de la oración, persistir en nuestra oración. No porque el enemigo te va a susurrar: no, es que Dios no está aquí, es que Dios no te está escuchando, es que Dios ya te desechó, y tú te desanimas, el diablo te trauma, y tú caes en desánimo, ya no oras, porque pues no ves mejoría. Pues porque muchas veces somos muy rápido para pensar que Dios no nos va a escuchar. No, hermano, tenemos que persistir, tenemos que ser disciplinados. Por eso el Señor nos enseña en San Lucas 18 del 1 al 8 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque la oración es la clave, es la llave de tu victoria. Y el diablo se empeña que hasta en nuestras oraciones, a veces, ¿verdad?, en lo personal, al principio, vamos a estar batallando, luchando con malos pensamientos, vamos a ser perturbados en nuestras oraciones. Pero es aquí que tenemos que estar firme, esperar hasta que Dios nos liberte,
hasta que Dios rompa esas cadenas y nos liberte. Saber esperar en el Señor. Porque el enemigo me dice esto, yo no le voy a creer, sino que yo voy a esperar en Dios, en el Señor. Aquí vemos a Pedro. La iglesia firme, firme, orando, Señor, liberta a Pedro, Señor, liberta a Pedro. Y el Señor envió su ángel y Pedro fue libertado. Así nosotros tenemos que ser, estar en constante oración, esperar al Señor. Vamos a tener luchas, claro que sí, pero es aquí donde Dios está rompiendo esas cadenas, porque estamos atados, porque venimos del mundo, porque estamos sucios por el pecado, por todo lo que pasó en nuestro pasado. Y Dios rompe. Vamos a luchar, claro que sí. Vamos a luchar, vamos a batallar, pero vamos a estar firmes, vamos a estar esperando hasta que Dios nos liberte. Y la oración nos transforma, nos hace otra persona, nos cambia. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 9, verso 29. Dice así: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí es nuestro Señor Jesucristo. Dice las Escrituras que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Dice que Él pasaba tiempos a solas con el Padre, orando a Dios. Y nosotros tenemos que pasar tiempo ante la presencia de Dios para que Dios nos liberte, para que Dios nos cambie, para que Dios nos transforme, porque la oración nos transforma. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, andamos más fortalecidos, andamos vigorosos, alegres, positivos, andamos gozosos, con esa fe viva de saber que Dios nos escuchó. Pero si usted mira a una persona que no tiene a Cristo Jesús, que no ora, anda negativo, anda amargado, renegando, maldiciente, soberbio. Y entonces nosotros empezamos a testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros, que el pasar tiempo en la presencia de Dios nos transforma, nos hace otra persona, porque ya no tenemos totalmente aquellas ligaduras que en el pasado intentábamos, en nuestra humanidad intentábamos controlarnos, pero volvíamos a caer, porque aquí no es algo de hombre, sino es espiritual, y necesitamos a Cristo Jesús para que rompa esas cadenas y Él active el dominio en nosotros y nosotros podamos estar firmes, porque esa es la gracia de Dios que nos cubre, esa es la gracia del Señor Jesucristo. Y es maravilloso cuando nosotros venimos y escudriñamos las Escrituras, como el Señor nos enseña que la oración nos transforma. Ya vimos de una persona amargada, de una persona que no pasa tiempo con Dios y una persona que pasa tiempo. Andamos contentos, andamos felices. Y vamos al libro de Éxodo, Éxodo 34, 29. Dice así, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Imagínense, aquí dicen las Escrituras que Moisés no sabía que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Así nosotros, cuando pasamos en la presencia de Dios, andamos sonrientes, andamos
queremos hablar de la palabra de Dios, andamos bien optimista y totalmente nuestro rostro es otro. No andamos así arrugados, no andamos así ceñidos de la frente, no andamos así todos con la boca todo inflamado, porque pues andamos feliz. Nuestro rostro es cambiado. Ese es el poder de la oración, de pasar tiempo en la presencia del Señor. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso llegar a este nivel de oración, porque totalmente somos transformados. La oración nos transforma. La oración elimina, deshace toda la raíz de amargura, todo el veneno, elimina. Dios deshace todas las cosas que nos perjudican, que nos dañan y que nos alejan de Dios. Es la importancia de tener una vida de oración continua, de no desmayar, de no desanimarnos, y Dios se manifiesta en nosotros. Cuando nosotros hayamos alcanzado esta madurez, este nivel de oración, entonces vamos a tener mayor revelación. Vamos a tener mayor revelación. Vamos a ser más sensibles a escuchar el Espíritu Santo. Vamos a ser administrados incluso cuando estamos dormidos. Vamos a sentir esa administración cuando estamos descansando, reprendiendo espíritus en el nombre de Jesús. Vamos a despertar orando, adorando a Dios. Vamos a despertar alabando a Dios. Que nuestro primer pensamiento va a ser Dios. Cuando hayamos alcanzado ese nivel de oración, esa profundidad de oración, vamos a tener manifestaciones sobrenaturales que en nuestra dimensión carnal, en nuestra humanidad, jamás pudiéramos experimentar lo que el Señor nos enseña en este nivel de oración. Es la importancia de persistir, de no desmayar, si nosotros realmente queremos llegar a conocerle a Dios, a conocer, a escuchar, porque Dios es real, Dios es verdadero y Dios está dispuesto a ayudarnos a que nosotros caminemos con Él, porque Él conoce la senda de nuestra vida. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos, y yo quería compartir esta experiencia porque yo ya lo viví, lo estoy viviendo, y pues tal vez algunos, ¿verdad?, no hayan llegado a este nivel. Pues el Señor, ¿verdad?, nos enseña, y el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos, que nosotros demos ese paso de fe, de creerle al Señor, de creerle a Dios, de saber esperar en la respuesta que nosotros hagamos ante nuestras peticiones, y Él nos va a corresponder en su debido tiempo, en su perfecta voluntad. El Señor nos va a corresponder. Por eso es la importancia de que nosotros seamos pacientes. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero es lo más seguro, porque Él es la vida. Él es la vida, y me dio tanto gusto, hermano, poder compartir este mensaje, poder compartir este devocional, llevar, ¿verdad?, también mi testimonio, porque ya lo viví. Ya pasé esa etapa donde fui bombardeada con la duda, con el temor, con el miedo, y me aferré totalmente a Dios, esperando en la promesa del Señor, y el Señor ha sido fiel. El Señor ha llegado, ha correspondido, y he visto que Él me ha hecho libre, que el Señor me ha libertado, que el Señor me ha sanado, y Él cada día quiere más que nosotros profundicemos más en nuestra oración, que nosotros pasemos más tiempo ante la presencia del Señor.
Espero que este video sea de mucha bendición para tu vida, hermano. Que el Señor te guarde, que el Señor te guíe. Toma nota y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos y amigos.